Buen día para todos. Soy Adriana Mejía y mi compañera Erika Carolina Cruz. Somos enfermeras del Servicio de Cuidado Intensivo y Especial del Hospital Alma Mater de Antioquia e integrantes del Grupo de Accesos Vasculares y Terapia Endovenosa. Gracias por generar espacios académicos para el desarrollo del conocimiento de enfermería y en ese orden darnos la oportunidad de exponer los resultados de nuestro proyecto de investigación titulado Incorporación de la técnica ecográfica en la inserción del catéter venoso central de inserción periférica PIC por enfermería. Medellín, agosto 2021, mayo 2022, desarrollado en los servicios de internación, unidad de cuidados intensivos y especiales. Para su desarrollo, contamos con la asesoría metodológica de las docentes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia, la profesora Sandra Soto, Lucever Díaz y María Eugenia Incapié. Colombia ha trabajado de forma articulada para luchar contra las infecciones asociadas a la atención. El Instituto Nacional de Salud, como entidad responsable de la vigilancia de eventos en salud pública, ha promovido y ha generado información de la vigilancia de infecciones asociadas a dispositivos, infecciones asociadas a procedimientos quirúrgicos y el consumo de antibióticos. Desde la creación del Sistema Nacional de Vigilancia de Brotes, el 2021 fue el año de mayor número de brotes reportados, siendo Bogotá, Valle del Cauca, Barranquilla y Antioquia con mayor número de reportes. Para el 2022, el Instituto Nacional de Salud en el Boletín Epidemiológico reporta que el 73.9% de las infecciones eran asociadas al tracto sanguíneo y asociados a dispositivos vasculares. Dentro de los factores de riesgo para desarrollar este tipo de infecciones se tenían o se contemplaban las comorbilidades del paciente, la estancia en UCI de forma prolongada, los factores relacionados con el dispositivo, las condiciones de inserción de este dispositivo y el mantenimiento que se realizaba a este tipo de dispositivo. Internamente en la institución contábamos con la necesidad de que nuestros pacientes requerían de una terapia endovenosa prolongada, pero dependíamos del servicio de hemodinamia para realizar este procedimiento. En la unidad de cuidados intensivos contábamos con un potencial y era que contábamos con enfermeros de UCI con experiencia en la inserción de este dispositivo. Nos planteamos entonces para ese momento un reto que era el desarrollo de una competencia de práctica avanzada de enfermería en la inserción ecodirigida del catéter intravascular, logrando así la cualificación de nuestro personal de enfermería y ofertar este servicio. Diferentes estudios demuestran que el uso del catéter PIC está avalado en aquellos pacientes que requieren un tratamiento prolongado. Este procedimiento genera menor complejidad versus un catéter venoso central, genera mayor satisfacción al paciente y tiene pocas complicaciones asociadas. ¿Qué nos permite la visualización directa por ecografía lineal? Revisar el trayecto intraluminar del dispositivo, conocer la profundidad, el calibre de la vena, la relación vasocatéter. Nos permite optimizar la canulación y reducir el riesgo de complicaciones mecánicas y trombosis. Enfermería está llamada a trascender la inserción que se realiza habitualmente por referentes anatómicos y adherirse a los estándares de canalización ecodirigida. Diferentes estudios también nos hablan que los equipos de inserción vascular, cuando son liderados por enfermería, generan un menor número de complicaciones y generan mayor satisfacción en el paciente. La falta de apropiación de la tecnología es un limitante para consolidar la competencia de enfermería y nacionalmente encontramos que tenemos muy poca evidencia científica disciplinar al respecto. En la institución, el protocolo de catéter PIC por enfermería se ha desarrollado acorde a la curva de aprendizaje y consolidación de la técnica. En la primera versión del 2015 teníamos que todavía utilizábamos la clorexidina jabonosa, la canalización se hacía bajo referentes anatómicos y el catéter se fijaba a la piel con sutura. En la segunda versión 2018-2020 cambiamos la infiltración que se hacía con lidocaína al 2% sin epinefrina, las vías de este dispositivo se probaban con solución salina y se adaptaban conectores a los cuales se les realizaba cambio cada 72 horas y cambió la forma en la que hacíamos la medición del dispositivo. La última versión para 2021 ya pasamos de hacerlo de referentes anatómicos a hacerlo bajo el uso del ecógrafo como guía de inserción
Hacíamos uso de la estoquineta y gel conductor, empezamos a utilizar el adaptador bioseguro neutro con cambio cada 72 horas, empezamos a utilizar el hisopo con clorhexidina alcohólica, hicimos cambio en la curación y el mantenimiento del dispositivo, empezamos a utilizar un dispositivo libre de sutura, y este procedimiento no solo era realizado en las unidades de cuidados intensivos, sino que se extendió a los servicios de hospitalización y a algunos pacientes de la atención domiciliaria. Con la creación del equipo de accesos vasculares y terapia endovenosa, se diseñó una ruta de atención. Esta ruta de atención parte de la identificación del paciente con necesidad o beneficio de un dispositivo vascular, inicialmente con catéter PICC y posteriormente se incluyó el catéter de línea media. El médico valora al paciente, revisa las indicaciones de inserción del dispositivo y si cumple criterios para ser insertado por enfermería, realiza la solicitud de un CUTS. Esta solicitud migra al enfermero de accesos vasculares, quien nuevamente valida la solicitud, revisa la indicación del dispositivo y agenda el procedimiento. Posteriormente, realiza la solicitud de los insumos por sistema, realiza el procedimiento ya sea en un cuarto de procedimientos o a la cabecera del paciente. Y la revisión o la verificación de la posición de la punta del catéter se hace bajo dos métodos, mediante la radiografía de tórax tradicional o se verifica mediante el uso del electrocardiograma intracavitario. Posteriormente se hace el registro de los insumos y el registro de la nota de enfermería. Y finalmente, durante los 7 días posteriores a la inserción del dispositivo, se realiza seguimiento a este dispositivo. Lo anterior motiva la siguiente pregunta de investigación. ¿Cuáles han sido los resultados de la incorporación de la técnica ecográfica en la inserción del catéter PICC por enfermería de cuidados intensivos según la información recolectada de variables sociodemográficas, clínicas y del procedimiento de inserción en una institución de alta complejidad de la ciudad de Medellín entre agosto de 2021 hasta mayo de 2022? Por lo anterior nos planteamos el siguiente objetivo general: describir los resultados de la incorporación de la técnica ecoguiada en la inserción de catéter PICC por enfermeros de cuidados intensivos. Para dar cumplimiento a este objetivo también nos planteamos 3 objetivos específicos. El primero consistía en caracterizar los pacientes portadores de PICC insertados por enfermería bajo guía ecográfica según las variables sociodemográficas y clínicas. El segundo, caracterizar las variables de inserción de PICC como indicación, lúmenes del catéter, número de punciones, sitio anatómico de inserción, confirmación de la posición central del catéter, complicaciones del procedimiento y mantenimiento, seguimiento posterior a la inserción, permanencia en el tiempo del dispositivo, entre otras. Y el tercer objetivo, explorar las posibles relaciones entre las variables sociodemográficas clínicas y del procedimiento de inserción. Todos los procedimientos de inserción de PICC se ejecutaron por enfermeros de cuidado intensivo capacitados en la técnica de inserción guiada por ecografía a la cabecera del paciente o en una sala de procedimientos. En todos los casos, previa evaluación ecográfica de ambas extremidades y selección del vaso adecuado según una evaluación relación vaso-catéter menor del 45%, se insertó un catéter de poliuretano calibre 5 French, longitud 55 centímetros, bilumen o trilumen según la disponibilidad del inventario de la institución. Se aplicó sutura a piel o dispositivo libre según la determinación del operador. Se brindó información sobre el cuidado y mantenimiento del catéter al paciente, acompañante y personal asistencial durante 3 seguimientos posinserción. Todos los procedimientos se ejecutaron siguiendo el protocolo institucional. Se planteó entonces una investigación cuantitativa de tipo observacional en los servicios de hospitalización, cuidado intensivo y especiales desde agosto de 2021 hasta mayo del 2022, a partir del análisis de los registros de inserción de los enfermeros como técnica de recolección de la información. Estos registros incluían información de filiación del paciente, datos de inserción, indicación de uso, complicaciones, permanencia del dispositivo y motivo de retiro. Para análisis se optó solo por incluir los registros de las inserciones efectivas con el propósito de hacer un seguimiento en el tiempo del dispositivo. El análisis incluyó 762 procedimientos efectivos.
Los datos se analizaron en el programa SPS versión 27, licenciado por la Universidad de Antioquia. Se utilizaron pruebas uni y bivariadas según la naturaleza de las variables y se planteó de forma posterior un modelo de regresión lineal como un análisis multivariado con el fin de establecer la relación entre la variable de desenlace de interés, tiempo de permanencia y las independientes, como variables de filiación, procedimiento, inserción de catéter y complicaciones, descritas en la literatura como relacionadas con la permanencia del dispositivo. Además, desde el criterio del investigador por su plausibilidad clínica, se depuraron las no significativas para el modelo hasta alcanzar variables satisfactorias con un umbral de significancia estadística menor a 0.5. Obtuvimos la aprobación del Comité Técnico de Investigación del Hospital Alma Mater para el desarrollo de la misma. En cuanto a los resultados de investigación, obtuvimos el registro de 762 inserciones efectivas que correspondieron a 659 pacientes. 84 requirieron la inserción de un nuevo dispositivo durante la misma hospitalización o un reingreso. La principal indicación de uso de PIC, con un 33.6%, fue el difícil acceso vascular y en segunda instancia el 26.6% a la administración de quimioterapia. Durante el periodo de estudio no se indicó el uso de PIC para la medición de presión venosa central, sin embargo, este podría hacerse por segunda intención. La elección del lumen de la totalidad de catéteres fue dada por la disponibilidad de inventario. Se registraron 81% trilumen y 19 bilumen. Con el 85.2% alcanzamos la inserción de PIC en la primera punción y en el 61.7% de los casos a nivel de la vena basílica derecha, seguida de su contraparte con un 28.6%. El método de conformación de PIC en su punta distal en el 99.6% de los casos fue con radiografía de tórax y solo el 0.4% se dispuso de electrocardiograma intracavitario. El 93.3% de los catéteres se ubicó en el tercio inferior de la vena cava superior y el 0.7% de los casos se lograron ubicar con la técnica pulsátil de lavado o técnica push-stop. El motivo principal de finalización del seguimiento fue con un 73.6% del egreso del paciente y con un 10.5% la no pertinencia de uso del dispositivo. Cerca del 15% se asoció con una complicación no sujeta al procedimiento de inserción. El tiempo de permanencia de PIC en este estudio en tiempo medio fue de 14.3 días, con un máximo de 89. Durante el periodo de estudio se registró 15.3% de complicaciones asociadas a los dispositivos PIC, vinculadas con complicaciones mayores, denominadas así en la literatura, como complicaciones infecciosas por falla mecánica, trombosis venosa profunda, en nuestro caso, posteriores todas al procedimiento de inserción. Para el primer evento se presentaron 7.8% de complicaciones, principalmente con el uso en quimioterapia con un 33.3%, asociados a catéteres triple lumen ubicados en la vena basílica de forma preferente y alcanzados con una única punción en el 86.7%, con el 98.3% ubicados todos a nivel central. En cuanto a las complicaciones mecánicas, se presentaron 3% como eventos de disfuncionalidad y 3.5% por mal posicionamiento de la punta distal del catéter. No se presentaron eventos de migración del mismo. Fueron relacionados en el 31.4% con el uso de nutrición parenteral total y con el 76.5% con el uso de catéter trilumen, siempre asociados al sitio de inserción predilecto, la vena basílica derecha, con una única punción en el 76.5% de los casos. Para el caso de la trombosis venosa profunda, la principal complicación asociada a PIC, se presentaron 7 casos asociadas en alto porcentaje con la indicación de difícil acceso vascular y administración de soporte vasoactivo, asociados a los catéteres triple lumen ubicados en la vena basílica izquierda, alcanzados con una única punción, generalmente ubicados en el tercio inferior de la vena cava superior.
Para análisis multivariado se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple con el fin de establecer la relación entre la variable desenlace de interés, tiempo de permanencia y las variables independientes, filiación del paciente, procedimiento de inserción y complicaciones asociadas, descritas en la literatura como relacionadas con la permanencia del dispositivo, además desde el criterio del investigador por su plausibilidad clínica. Se depuraron las no significativas para el modelo y este fue el siguiente resultado. La variable desenlace evaluada como dependiente fue la permanencia en días del dispositivo, medido a partir de la fecha de inserción hasta la fecha del retiro. Si bien no se logró establecer un modelo predictor previamente dicho, fue posible identificar la correlación entre la variable dependiente y las variables edad, administración de quimioterapia como indicación de uso, vena basílica derecha en sitio de inserción y proceso infeccioso adyacente. El modelo de regresión lineal sugiere que bajo condiciones constantes, la variable independiente edad puede tener un efecto negativo en el tiempo de permanencia de PIC, mientras que la indicación de quimioterapia, inserción a nivel de la vena basílica derecha y proceso infeccioso, un efecto positivo. En otras palabras, para la primera variable, él obtuvo un coeficiente beta menor a 0.97%. Esto significa que un aumento de la edad puede asociarse con menor permanencia del catéter. Así pues, para términos prácticos, para los mayores de 60 años, el PIC tuvo una permanencia media de 13.3 días y en menores de 15.8. En consecuencia, las variables independientes, indicación de quimioterapia con un coeficiente beta de 0.118 e inserción en la vena basílica derecha con un coeficiente de 0.119, sugiere una tendencia positiva en el tiempo de uso, que en términos prácticos está dada por una media de permanencia de 7.3 días y 15.1 respectivamente. En el caso de la variable proceso infeccioso relacionado con PIC, mantenimiento, infusión o colonización, ninguno sujeto al procedimiento de inserción, se observa un aumento del 0.214 unidades en los días de permanencia. Sin embargo, esta cifra no parece ser clínicamente posible. Podría explicarse por la detección tardía de la complicación, 24.3 días en promedio, asociada entonces a una complicación asociada al mantenimiento del dispositivo y no sujeta al procedimiento de inserción. El análisis de los registros de inserciones efectivas nos indicó que la población objeto de estudio tiene una edad media de 60.7 años, con una distribución similar por sexo. Se identificó la presencia de al menos un antecedente patológico en el 58.7% de las personas atendidas, especialmente con enfermedades crónicas no transmisibles. Se desconoce el impacto de estas patologías en las complicaciones presentadas tras la inserción de PIC durante el periodo de estudio. Investigaciones destacan que factores intrínsecos al paciente como edad avanzada, traumatismo, cirugía reciente, cáncer, antecedentes de trombosis venosa profunda y falla renal puede contribuir a un mayor riesgo trombogénico previo a la inserción. Es por ello que la estratificación del riesgo de complicaciones es importante, así como la elección idónea del dispositivo según la evaluación del paciente en torno a sus necesidades y la indicación de uso. La principal indicación para la inserción de PIC en este estudio fue el difícil acceso vascular, seguida por la administración de quimioterapia. Usos contemplados en la Guía de Idoneidad Michigan de Catéter Endovenoso o Guía MAGIC. Para la primera indicación, el panel de expertos considera como apropiada a una duración esperada de uso de al menos 6 a 14 días, recomendación que precisa de una evaluación sistemática del paciente, plan de tratamiento endovenoso, estancia hospitalaria estimada, con el propósito de optimizar los recursos físicos y humanos, vía útil del dispositivo y brindar la mejor opción terapéutica al paciente, como es común en ciertos grupos de acceso vascular. Para este aspecto, es consecuente con los resultados obtenidos en la investigación. La investigación indicó que como grupo, la inserción se logró en un alto porcentaje en la primera punción ecodirigida en el 85.2% de los casos, comparativo con un estudio internacional liderado por Corcuera y otros con un 88.6%.
Esto está en línea con la tasa de éxito esperada cuando la inserción se ejecuta por un operador competente. La vena basílica derecha es el sitio de mayor elección en el 61.7% de los casos, consecuente con la literatura al indicarlo como preferente por su ubicación, equidistante de estructuras arteriales y nerviosas, menor riesgo de lesión y trombosis por su diámetro, y su curso recto hasta la circulación central. La media de permanencia de los catéteres en este estudio fue de 14.3 días, comparativo con el estudio a nivel nacional más cercano al nuestro, desarrollado por Vélez y otros en 4 años, que alcanzaron una media de 34 días. Sin embargo, solo el 10% de estos dispositivos utilizó técnica ecoguiada. La primera indicación fue difícil acceso vascular en el 33.6% y quimioterapia. El motivo de retiro osciló en el 84.1% por egreso y evaluación de pertinencia de uso. El análisis indicó que cerca del 15% de los dispositivos presentó una complicación posterior a la inserción. Ninguno fue asociado al procedimiento como tal. Fueron inserciones asociadas al mantenimiento en su mayoría, por indicación de quimioterapia. Las fallas mecánicas fueron asociadas a nutrición parenteral total y en casos de trombosis venosa profunda fueron asociados a difícil acceso vascular, quimioterapia y ubicación inapropiada del dispositivo. Las complicaciones posinserción a PICC identificadas en el estudio coinciden con factores conocidos en la literatura como marcadores de riesgo de complicaciones, entre ellos una proporción de ocupación del vaso catéter mayor al 45%, uso de PICC multilumen y la técnica de fijación del dispositivo. Duwadi y otros identifican como complicaciones mayores las que señalan el retiro de PICC, entre estas la infección asociada a la inserción, la presencia de trombosis venosa profunda y la falla mecánica por disfuncionalidad, mal posicionamiento, migración o fractura del PICC. Para el primer caso, nos acogimos al paquete de medidas de prevención de catéter intravascular a nivel institucional emanado de las directrices de la CDC y de la Sociedad de Enfermeras de Terapia Endovenosa. Para la primera complicación, la CDC y la INS establecen un paquete de medidas de prevención de catéter intravascular, específicamente PICC. Entre estas, la competencia técnica en el uso de ultrasonido, la evaluación de las características vasculares en ambas extremidades y sobre todo la evaluación de la proporción vaso-catéter menor al 45% para establecer una tasa de éxito apropiada y disminuir el riesgo de trombosis venosa profunda. Además de limitar el área de punción según el método de inserción por zona SIM, el uso de gluconato de clorhexidina para la estelación y curación del sitio de inserción, el uso de apósito estéril adhesivo y fijación con dispositivos libres de sutura y la evaluación de la pertinencia de los dispositivos con el equipo de salud. La infección asociada al mantenimiento en este estudio fue del 5.2%, en gran medida vinculada con la adherencia al protocolo de manipulación del personal asistencial y al riesgo predicho no estimado en este análisis, con la indicación de la administración de quimioterapia y nutrición parenteral total en cohortes previamente susceptibles. La trombosis venosa profunda es la complicación más común y relevante a PICC, que a menudo conduce al retiro temprano del dispositivo, al incumplimiento de la terapia endovenosa y a la exposición a eventos de alto riesgo. Aunque la elección del lumen y calibre del catéter dependió de la disponibilidad del insumo en la unidad de estudio, se observó que los dispositivos que generaron trombosis eran triple lumen, con una única punción, no coexistieron factores trombogénicos previos a la inserción y se retiraron a lo sumo a los 6 días tras la identificación sintomática o por imagen. En conjunto, intervenciones basadas en la evidencia durante la inserción, como la punción ecodirigida, la evaluación de la relación diámetro-vena-catéter menor al 45%, el uso del catéter con el menor calibre posible, la medición de la circunferencia del brazo antes de la inserción y la ubicación de la punta distal del catéter en el tercio inferior de la vena cava superior fueron asociadas con menor probabilidad de eventos trombóticos. La herramienta desarrollada por Chopra, asociada a la guía MAGIC, incluye predictores fuertes como el uso de PICC trilumen, antecedentes de trombosis en los últimos 30 días, el cáncer activo y otros como presencia de dispositivo previo y leucocitosis. Puede ser útil en la estratificación del riesgo.
El ultrasonido en la inserción de dispositivos vasculares es un método respaldado por numerosos estudios y entidades especializadas, común en la práctica clínica para evaluar la anatomía vascular, optimizar la canalización en la primera punción, disminuir la incidencia de complicaciones mecánicas y trombóticas y reducir el disconfort de los pacientes. Para el enfermero implica el desarrollo de una competencia de práctica avanzada. En la unidad de estudio, la implementación de esta técnica fue reciente y con ello se logró la incorporación en la técnica de inserción guiada por ecografía de forma efectiva. Asimismo, también se logró la cualificación del procedimiento de inserción y mantenimiento del catéter. El enfermero logró un rol activo en la terapia endovenosa y finalmente se logró la consolidación del equipo de accesos vasculares y terapia intravenosa, como la inclusión de otros dispositivos de duración menor al catéter PICC. ¿Cuál es nuestra situación actual? Finalizando el año 2022 y de acuerdo a los resultados de esta investigación, identificamos la necesidad de tener un dispositivo de mediana duración, como el catéter de línea media. Es así como en el 2023 logramos insertar 997 catéter PICC y 807 catéter de línea media. Solamente para este año tuvimos 22 dispositivos o catéter PICC fallidos y 17 catéter de línea media fallidos. Este es el comportamiento por mes del año 2023 del catéter PICC versus catéter de línea media. Para este año, en promedio por mes insertamos 83 catéter PICC y en promedio insertamos 67 catéter de línea media por mes. Continuando con el número de punciones, tenemos que para el año 2023 957 PICC se insertaron en la primera punción, 38 en la segunda punción y solo 2 se insertaron en la tercera punción. En lo que tiene que ver con catéter de línea media, 747 catéter se insertaron en la primera punción y 54 en la segunda punción. Para el año 2023 se identifica que la principal indicación es quimioterapia, seguido de nutrición parenteral, difícil acceso venoso y antibiótico-terapia, en comparativo con los resultados de la investigación que colocaban al difícil acceso venoso como primera indicación. Lo anterior se asocia con la inclusión de dispositivos de mediana duración como el catéter de línea media, que para el 2023 se insertaron 744 catéter por difícil acceso venoso y 40 por antibiótico-terapia. El proceso investigativo nos convoca a evaluar acciones de implicación en la práctica clínica, como ejercer un rol activo en la terapia endovenosa desde enfermería. El Hospital Alma Mater es un referente a nivel local en la inserción de estos dispositivos. Como enfermeros y como hospital universitario nos comprometemos a la divulgación de la experiencia exitosa a nivel local y nacional y al desarrollo del conocimiento de enfermería, con la generación de artículos de investigación y procesos asociados. Las futuras investigaciones que este proyecto nos motiva es la inclusión de métodos validados para acompañar las decisiones clínicas en relación a la elección idónea del catéter, la estratificación del riesgo de complicaciones y ejercer un rol más activo en ello.